Estimados participantes, bienvenidos al curso de Finanzas Básicas. El día de hoy vamos a ver el tema de evaluación de inversiones. Como ustedes saben, dentro de las formas de evaluar inversiones o proyectos de inversión, hay diferentes indicadores que nos permiten realizar dicha evaluación. Entre los principales se podría indicar indicadores o herramientas que vamos a utilizar el día de hoy es el BAN, la TIR, la relación beneficio-costo y el periodo de recuperación de capital, que son indicadores más utilizados dentro de la evaluación de proyectos o de inversiones, ¿no?, en el área de las finanzas. Por ejemplo, en la pantalla ustedes pueden ver un presupuesto de caja, ¿no?, el flujo de caja de tesorería, en el cual finalmente ahí los ingresos y los egresos ahí tienen sus resultados. Bien, el primer tema que vamos a hacer es el cálculo del BAN, del valor actual neto, ¿no? Vamos a subir la pantalla un poquito. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Hay diferentes formas de determinar, ¿no?, el valor actual neto, ¿no? Se puede utilizar, ¿no?, en Excel, ¿no?, mediante las fórmulas de valores que se le puede dar, ¿no?, el mismo Excel directamente, como también, como ustedes pueden visualizar, yo he elaborado un cuadrito, ¿no?, bastante didáctico para que puedan entender en qué consiste la evaluación de una inversión mediante el valor actual neto, ¿no? Nosotros sabemos, por ejemplo, como para determinar el valor actual neto es, ¿no?, menos la inversión inicial más la sumatoria de los flujos, ¿no?, dividido eso entre el factor simple de actualización, ¿sí? O sea, utilizamos ese factor simple de actualización, que es uno de los factores del circuito financiero que ya hemos estudiado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos permite el cuadro que yo he elaborado? Fíjense, yo al elaborar este pequeño cuadro pongo los periodos, que es del 1 al 5, ¿por qué? Porque el flujo de caja data de 5 periodos, puede ser años, trimestres, ¿no? Después pongo la inversión inicial en la fila continua, después pongo la tasa, el flujo de caja, los resultados, pongo el factor simple de capitalización, que es 1 más I elevado a la n, después pongo el factor simple de actualización, que es 1 entre 1 más I elevado a la n, después se tiene que encontrar el flujo de caja descontados y el BAN, ¿sí? Entonces, la matriz de este cuadrito sería como ustedes pueden ver, ¿no?, cómo se elabora. Ahí está, paso por paso. Por decir, en el periodo 1 hay que poner, en cuanto se refiere al flujo de caja, el flujo de caja del primer periodo. En el periodo 2 hay que poner el flujo de caja del segundo periodo. Y así sucesivamente hasta llegar al periodo 5, que se tendría que digitar el flujo de caja del quinto periodo, ¿no? La tasa de descuento, ahí se pone que según el tema, según los datos, dice la inversión inicial es 2 millones, la tasa de descuento, tasa de interés es 4.5% y el periodo 5 años, ¿sí? Entonces, si nosotros registramos o digitamos esos datos en el cuadro, yo puedo decir, por ejemplo, en tasas, ahí pueden visualizarlo ustedes, que se digita la tasa, que es el 4.5% en cada periodo. En la siguiente fila se va a registrar el flujo de caja de cada periodo. Por decir, el primer periodo es menos 76.025.37 y ahí lo pueden visualizar, ¿sí? 76.025.37 y así sucesivamente en cada una de las columnas que corresponde por periodo. Después se digita el factor simple de capitalización, que es 1 más I elevado a la n. O sea, 1 más I elevado a la n es, como ustedes pueden ver, si yo le doy F2, ustedes pueden ver que es 1 más la tasa entre 100 y que eso va a estar elevado a la 1, ¿sí? Entonces eso me va a dar el valor que va a arrastrar, ¿no?, que está vinculado con los valores de la tasa. Para el segundo periodo, de igual manera, si le doy F2,
¿no? Ahí se puede visualizar uno más la tasa entre 100, pero elevado al exponente 2, porque corresponde del segundo periodo. Y así sucesivamente, ¿no? Para el tercero, cuarto y 5, ¿no? Después de haber determinado esa tasa, que es el factor del factor simple de capitalización, yo tengo que encontrar el factor simple de actualización, que es 1 entre 1 más i elevado a la n, o sea, entre lo que yo he hallado, ¿no? Entonces yo puedo, si digo F2, 1 entre la celda anterior, ¿no? De arriba. Entonces me va a dar un factor también, ¿sí? Entonces, si así hago en cada uno, encuentro los factores del factor simple de actualización. Ahora, ¿para qué me sirve este factor simple de actualización? Ese factor simple de actualización, en cada periodo lo voy a multiplicar por el flujo de caja, ¿sí? Por ejemplo, en el periodo 1, el factor de 0.956937799 lo voy a multiplicar al primer monto del flujo de caja, que es menos 76.025.36, y me va a dar un valor de 72.751.55 negativo, ¿sí? Y entonces ese procedimiento hago para cada periodo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Estoy actualizando mis flujos de caja a hoy día, estoy trayendo a valor presente, por eso se llama el valor actual neto, se denomina así porque todos los flujos futuros lo traen a hoy día. Por ejemplo, 1.109.992.38, que es el flujo de caja que se ha proyectado en el 2000 o dentro de 5 años, hoy día vale 890.706.56. Fíjense, o sea, lo ha actualizado ese valor de 5 periodos a hoy día. Entonces, cada uno de los periodos, los valores, lo va actualizando. Entonces, para yo determinar el BAN, simplemente el valor inicial, que es la inversión inicial, lo bajo a la siguiente columna paralela a todos los valores encontrados, pero con el signo cambiado. ¿Por qué? Porque simplemente la fórmula dice menos la inversión inicial. Entonces, por esa razón, le pongo el signo negativo. Y esa inversión negativa va a sumar a los flujos actualizados, o sea, a todo esto. Entonces, si yo sumo todo esto, o sea, todo lo que estoy sombreando, y lo voy a pintar, por ejemplo, con rojito, ¿sí? Si sumo todo eso, me va a salir 694.492.92, que viene a ser el BAN, ¿no? O sea, suma todos los flujos actualizados y le descuenta la inversión inicial, ¿sí? Entonces, mi BAN de esa inversión, de ese proyecto que estoy haciendo con mi flujo de caja, ¿no? Después de invertir 2 millones, me va a salir un BAN de 694.492.92, ¿sí? Ahora bien, en el Excel también es fácil hallar. Yo pongo en una forma vertical los periodos y pongo también en una parte vertical los montos de los flujos de caja, y para encontrar el BAN, ¿no? Simplemente yo digito igual valor actual y le doy que paréntesis la tasa y digito o sombreo los valores que va a estar comprometido, ¿no? Que es los flujos más la inversión inicial, ¿sí? Y de esa forma, mediante el Excel más rápido, pueden encontrar que el BAN es 694.492.92, o sea, tan igual que con el cuadrito que hemos utilizado, ¿no? Ustedes ya tendrán criterio, ¿no? A decisión propia, cómo van a utilizar el cálculo. Simplemente yo estoy aplicando esta matriz para ver cómo es el comportamiento en el tiempo de cada una de las variables y de alguna manera poder analizar periodo por periodo. En cambio, cuando utilizan el Excel directamente, simplemente ya le va a salir directamente el resultado, ¿sí? Entonces, encontrado el BAN, nosotros tenemos una regla de decisión, donde dice el BAN a mayor a 0, la inversión se acepta. Cuando es igual a 0, es indiferente, y cuando es menor a 0, se rechaza.
En este caso, el BAN es 694, 492.92, se entiende que es mayor a 0 y por lo tanto la inversión que se está haciendo se acepta. ¿Y qué significa? Significa que yo recupero mi inversión inicial, mis 2 millones, y por encima de esa recuperación estoy ganando una utilidad de 694.492.92, que es el valor del BAN. ¿Sí? Listo. Ahora bien, después tengo, ¿no? ¿Cómo se calcula el otro indicador, que es la tasa interna de retorno? ¿Qué concepto le damos a la tasa interna de retorno? Nos dice que la tasa interna de retorno es la tasa que hace cero al BAN. Entonces, si yo aplico la fórmula del BAN, que ahí lo podemos ver, ¿sí?, en la pantalla, ¿no?, donde lo estoy sombreando, si yo aplico en la fórmula, ¿no?, para encontrar un resultado cero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar otra tasa. Si inicialmente con la tasa de 4.5 me salió el BAN 694.492.92, ¿qué implica? Que tengo que utilizar otra tasa más alta, ¿no?, que a la hora de reemplazarlo en la fórmula logre encontrar el valor del BAN 0. Entonces, como es un poquito difícil, ¿no?, complejo hacer esos cálculos, hay un método que se llama, ¿no?, el método de la interpolación. Entonces, para interpolar se necesita seguir 2 pasos. El paso A dice: se toma la tasa de descuento o el costo de capital hallado en el BAN mayor a 0. Entonces, ese dato ya lo tenemos. ¿Cuál es la tasa de descuento que se ha utilizado? Es el 5, ¿sí? El 5%, que me ha salido un BAN mayor a 0 y me ha salido 694.492.92. El segundo paso es el tema que va a demorar en hacer este paso. ¿Por qué? Porque dice: se toma una tasa de descuento más alta que el del primer caso para buscar un valor negativo, o sea, un valor negativo del BAN y que se aproxime a 0. Entonces, como les dije, eso es la parte más tediosa para buscar en una forma simple para determinar la tasa interna de retorno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se determina? Una vez encontrado, ¿no?, o sea, por decir, si encuentro esa tasa negativa cercano a 0, yo con esta fórmula que estoy sombreándolo puedo encontrar la interpolación. Pero primero tengo que encontrar el BAN negativo. Entonces, en un cuadro semejante para encontrar el BAN, ¿no?, yo empiezo a tantear, ¿no?, tasas más altas que la primera, que 4.5, por ejemplo, acá con 13.046, ¿no?, manteniéndose lo demás constante, he llegado a un BAN negativo 0 o menos 0,43, ¿sí? Entonces, fíjense, ese es un BAN con una tasa más alta cercano a 0. Entonces, con ese dato me va a permitir interpolar. Y para interpolar, yo utilizo la fórmula, como les he estado diciendo, ¿no?, que se está sombreando ahí. Entonces, por ejemplo, en la fórmula dice I sub 1. I sub 1 es la tasa original 4.5 menos I sub 2. I sub 2 será la nueva tasa encontrada, 13.046, ¿sí? Y va a estar dividida entre I sub 1, que es 4.5, menos TIR. Y eso es igual al BAN positivo. El BAN positivo es 694.492.92, menos el BAN negativo. El BAN negativo es 0,43 negativo. Y va a ser dividido entre el BAN positivo. Entonces, fíjense, acá he desarrollado, como ustedes pueden ver, ¿no?, utilizando esos datos me va a salir la interpolación, o sea, un TIR interpolando, utilizando las 2 tasas que tengo, me va a salir un TIR de 13.05, ¿sí? Entonces, yo voy a verificar y
comprobar si efectivamente ese 13.5 me va a dar el BAN igual a 0. Entonces, en el mismo cuadro, ¿no?, yo puedo aplicar esa nueva tasa, y en el cual en la fila de las tasas, ¿no?, a cada uno de los periodos, ¿no?, le voy a poner la nueva tasa que he encontrado para ver si efectivamente hace 0 a mi BAN. Entonces registraré pues en cada uno de los periodos 13.5, 13.5, 13.5. Entonces, realizando operaciones, efectivamente me sale un BAN, ¿no?, menos 0.08. Obviamente 0.08 es, ¿no?, igual o casi igual a 0, y por lo tanto esa es la tasa interna que me da como resultado este flujo de caja, ¿sí? Ahora, también con el Excel se puede encontrar rápidamente la tasa interna. Igualito, se digita en forma vertical los periodos y se digita los flujos de caja originales en forma vertical. Y con la fórmula de la tasa interna de retorno, ¿no?, se sombrea los fondos y directamente, fíjense, sale 13.05%. Entonces, calzan, concuerdan, ¿no?, ambas metodologías, ¿no? Simplemente yo estoy haciendo esta metodología de cómo se determina mediante un cuadro para poder tener una visión más panorámica el desempeño de la tasa interna de retorno en los flujos o en cada uno de los periodos de los flujos, ¿sí? Entonces, vuelvo a indicar, verificando, ¿no?, me sale que el BAN con ese 13.05, un BAN menos 0.08. Entonces, si yo quiero ya hacer mi regla de decisión, ¿qué dice? Si la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto de inversión se acepta. Si la tasa interna de retorno es igual a la tasa de descuento, es indiferente. Y si la tasa interna de retorno es menor a la tasa de descuento, se rechaza. Entonces, como podemos ver, la TIR, que viene a ser 13.05, es mayor que 4.5. Y por lo tanto, de acuerdo a la regla de decisión, se dice que el proyecto es rentable, ¿sí? Entonces, yo ya sé cuánto es el BAN y cuánto es la TIR. El BAN significa cuánto voy a ganar en términos monetarios, y la TIR significa cuánto es la rentabilidad en términos de tasas, ¿sí? 13.05 es una tasa y el BAN es 694.492.92, que es en términos monetarios, ¿sí? Entonces son dos formas de analizar, ¿no?, la viabilidad, la rentabilidad de un proyecto de inversión, ¿sí?, mediante el BAN y mediante la TIR, ¿no?, tasas y unidades monetarias, ¿sí? Ahora bien, otro punto, otro indicador también bastante conocido es el cálculo de la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo para determinar es la sumatoria de los flujos de caja descontados, o simplemente el BAN mayor a la I, que es la inversión, entre la inversión. Y también la anterior fórmula que comenté es la sumatoria de los flujos de cajas descontados dividido entre la inversión, ¿sí? ¿Y cuáles son los flujos de caja descontados? Los flujos de caja descontados, como ustedes pueden ver en la matriz, es la suma de todos los flujos que se ha actualizado, ¿sí?, del primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, ¿no? Entonces, cuando utilizamos la tasa 4.5, al encontrar, ¿no?, el factor simple de actualización, nos va a dar esos montos. Entonces, si yo sumo, fíjense, la sumatoria de los flujos de caja descontados que se acuerda a cada periodo es pues menos 72.751.55 en el primer periodo, la suma del segundo periodo, que es 491.553.50, el tercero 579.962.01, el cuarto 805.022.44 y el quinto 890.706.53. La suma de todo esto lo divido entre la inversión, que es 2 millones, me va a salir una relación.
1.31, ¿sí? Entonces, si yo voy a mi regla de decisión, indico que la relación beneficio-costo, si es mayor a 1, implica que los ingresos son mayores que los egresos y por lo tanto se acepta la inversión. Si la relación beneficio-costo es igual a 1, implica que los ingresos son iguales a los egresos. El proyecto de inversión es indiferente. Y si la relación beneficio-costo es menor a 1, implica que los ingresos son menores a los egresos y por lo tanto se decide que la inversión no da, se rechaza, no es rentable. Entonces, viendo mi indicador de la relación beneficio-costo, que es 1.35, me indica que esa relación beneficio-costo es mayor que 1. Al ser mayor que 1, yo analizo e interpreto lo que me dice. Entonces me está indicando que los ingresos son mayores que los egresos y por lo tanto se acepta la inversión. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente vamos a ver otro indicador que es el cálculo del periodo de recuperación. ¿Qué significa? O sea, cuando yo recupero mi inversión durante el periodo, ¿sí? Y la fórmula es, para encontrar el periodo de recuperación de capital, es la sumatoria de los costos. Esa sumatoria de los costos debe ser igual a la sumatoria de los flujos. Pero entendiéndose que los costos, en este análisis, los costos vienen a ser las inversiones. Una inversión es un costo porque hay retorno, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que es la sumatoria de los costos? Si bien es cierto, hay proyectos de acuerdo a su envergadura, al tiempo, al periodo. Las inversiones puede ser por tiempos, cada 2 años, cada 1 año, no sé. Entonces hay desembolsos, ¿no?, de las inversiones que uno puede realizar en una cierta inversión con periodos futuros. Entonces por eso dice que el periodo de recuperación es la sumatoria de los costos, la sumatoria de las inversiones iniciales, ¿sí? Pero como en nuestro caso es solamente una inversión, o sea, una sola inversión en el momento, que es 2 millones, entonces no se necesita sumar. Entonces yo diré pues que, ¿no?, pongo acá el periodo de recuperación de los 5 años. Dice que en el periodo 0 va a ser mis 2 millones y los flujos de caja. La característica es que esos flujos de caja se tiene que sumar, dice, según flujo o según la fórmula. Entonces, si se tiene que sumar, estamos hablando de los flujos de cajas acumulados. Les explico. Por ejemplo, el flujo de caja del primer periodo es menos 76.025. Entonces, si quiero acumular, eso va a ser para el primer periodo, ¿sí? Ahora, el segundo periodo dice que es el flujo de caja 536.788.71. Ese monto del segundo periodo del flujo de caja va a pasar a sumar al primero, porque estoy acumulando. Entonces, al sumar, me va a dar 460.763.34, ¿sí? Entonces, lo que ¿qué quiero hacer yo? O sea, 2.000 debe ser igual a la sumatoria de mis flujos. Eso es lo que me está diciendo según fórmula, ¿sí? Entonces, para el tercer periodo, ¿no?, el acumulado es 1.122.596.34. Entonces, eso todavía no es igual a los 2 millones, porque acá dice que la sumatoria de las inversiones debe ser igual a la sumatoria de los flujos de caja. Entonces, todavía no igual. Entonces, el cuarto periodo sumo al tercero, entonces me sale el acumulado 2.082.600.57. Entonces, fíjense, ahí veo que ya me pasé, ¿no?, a los 2 millones. Lo que yo busco es la igualdad para recuperar. ¿Cuándo recupero mi inversión? O sea, mi inversión inicial es 2 millones. Entonces, en el cuarto año me pasé 82.600. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo sé que en 3 años ya logro recuperar algo, pero al tercer año recién logro acumular 1.122.596.34. Entonces, para llegar a los 2 millones me falta
87.403.66, que vendrá a ser el saldo que falta y hay que tomar del cuarto año, ¿sí? Entonces, en el cuarto año, por eso yo digo acá, en el cuarto año tengo 2.082.601, ¿sí? Al término del cuarto año me paso 82.000, ¿sí? Bien, entonces, para lograr encontrar la igualdad, ¿no? Me dice que la inversión se iguala al tercero más un poco del cuarto. Ese poco del cuarto es 877.300, ¿no? 403.66. Entonces, para verlo mejor, ¿no? Se puede indicar, fíjense, por periodos. En el primer periodo es tanto, en el segundo tanto y en el tercero tanto. Pero en el cuarto solamente tengo que sacarle 877.403, ¿no? Para que sumado todo esto me dé 2 millones como mi inversión inicial. Entonces, yo concluyo que para encontrar mis 2 millones, yo tengo que utilizar 3 años más 877.403.66. Entonces, para encontrar exactamente el tiempo, yo digo 877.403.66 lo divido entre 960.004.24, que es todo el flujo de caja del cuarto año. Al dividirlo lo que falta con todo, yo quiero encontrar, ¿no?, la parte estructural, o sea, ese 877.403.66, ¿qué parte del total del flujo de caja del cuarto año es? Entonces, al hacer esa simple división, yo digo que corresponde a punto 91.13.50 o 95.81.16. Entonces, este resultado de la división, ¿no?, se le multiplicará por 12 para determinar el número de meses que corresponde, ¿sí? Entonces, ese cociente que encontré al dividir, ¿no?, 877.403.66 entre 960.004.24, que es 0.913958116 multiplicado por 12 me da 10.967497.4, y yo concluyo que ese 10 me va a servir para identificar que representa 10 meses, ¿sí? Entonces me sobra 0.9674974. Ese monto de 0.9674974 lo voy a multiplicar por 30 para saber cuántos días corresponde. Al multiplicar entonces ese valor por 30 me sale 29.024922. Entonces yo concluyo que, ¿no?, finalmente, fíjense que el periodo de recuperación, ¿no?, de esa inversión va a ser en 3 años, 10 meses, 28 días o 29 días, ¿sí? Eso es. Entonces, ya he encontrado puntualmente cuánto es el periodo, cuando yo recupero mi inversión, aplico la regla de decisión. Dice, el periodo de recuperación cuando es mayor a n, la inversión o proyecto no se acepta, ¿sí? ¿Por qué no es rentable? Porque se recupera la inversión después que termina el periodo que dura la inversión. Entonces, la regla de decisión es el periodo de recuperación es igual a n. También dice la inversión o proyecto es indiferente porque se recupera la inversión justo al término del periodo que dura la inversión. Y finalmente, el tercer punto dice el periodo de recuperación de capital es menor a n, la inversión o proyecto se acepta. ¿Por qué es rentable? Porque se recupera la inversión antes que termine el periodo que dura la inversión, ¿sí? Entonces, si n es 5 años,
y yo recupero mi inversión en 3 años, 10 meses, 29 días, yo concluyo que el periodo de recuperación es menor a los 5 años y por lo tanto el proyecto es rentable, se acepta el proyecto. El tiempo que falta para terminar los 5 años obviamente serán utilidades, porque a los 3 años, 10 meses, 29 días he recuperado mis 2 millones y el tiempo que falta para 5 años, ¿no?, serán netamente utilidad. Es por esa razón que la viabilidad bajo este indicador del periodo de recuperación de capital se acepta el proyecto. Hemos terminado, estimados participantes, ¿no?, la evaluación de cada uno de los indicadores que permiten evaluar un proyecto o una inversión. Muchas gracias.